creo que ya estamos en hora. Si podemos comenzar o esperamos el minuto que falta. Muy bien, entonces comenzaremos. Vamos a ver en esta práctica todo lo que concierne a la patología hepatobiliar, ¿no? Esta es la penúltima de el primer segmento, la primera parte o el primer parcial de su curso. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es la cirrosis, ¿no? La cirrosis hepática. Bien, la cirrosis hepática no viene a ser sino una afectación que es consecuencia de un final de diferentes tipos de enfermedades crónicas que sufre el hígado. Y muchas veces se dice que muchas personas mueren, ¿no? Aproximadamente se dice que se mienta hasta sobre 27.000 personas, ¿no? Que mueren por cirrosis, ¿no? Y sobre todo en países desarrollados. Acá ustedes pueden ver la imagen, ¿no? En esta imagen introductoria, ¿no? Sobre el hígado, y cómo es que se vuelve esta otra imagen ya lesionada, ¿no? Y eso pues corresponde pues a un proceso múltiple que llevan a la proliferación de fibrosis en el hígado, y que esto le da cierto tipo de alteración y disminución en su función. Bien, entonces tenemos, si nosotros vemos ahí, entonces decimos que es una enfermedad crónica, degenerativa y por lo general irreversible, que constituye la culminación de un largo proceso que aboca finalmente a la formación de septos fibrosos y nódulos regenerativos, ¿no? Bien, entonces, indudablemente que el principal cuadro en la cual entonces de esta cirrosis es la presencia de fibrosis, ¿no? Y la presencia de fibrosis viene a ser o consiste en el depósito de fibra de colágeno en el hígado, ¿no? Para que esto, ¿no? Y esto permitirle hacer el diagnóstico anatomopatológico. Este acúmulo de fibras, ¿no? Ha de delimitar los nódulos, o sea, es decir, que en todo el hígado, acá nosotros tenemos un hígado normal, y esta es la vena de centro lobulillar, ¿no? Este es el lobulillo hepático, es la unidad fundamental del hígado. Este lobulillo hepático que está en la parte central con la vena lobulillar, o centro lobulillar, está delimitado en cada una de sus partes, sus aristas, como un polígono, ¿no? Es hexagonal, y que esto se limita a un espacio porta. Todos estos procesos de hígado se van a presentar una alteración en estos espacios porta. Y ahí comienza la afectación de todas estas lesiones hepáticas con producción de fibrosis o de colágeno. Estos en diferentes estadios, ¿no? De la enfermedad comienza a incrementarse el colágeno y hasta llegar al espacio de un espacio porta a otro espacio porta a otro espacio porta, y definir entonces ahí una formación lobulillar o ese lobulillo. Y todo esto son los hepatocitos regenerativos. Estos son los nódulos regenerativos del hígado, y esto es la formación de cirrosis, que es patognomónico, ¿no? En la cirrosis. Muy bien.
Entonces, ya definido esto, podemos entrar nosotros pues a la etiología. Dentro de las principales causas que nosotros tenemos en la causa etiológica, indudablemente que es el alcohol, ¿no? El alcohol, ¿no? El uso excesivo de este alcohol puede condicionar a la cirrosis. A veces ustedes han escuchado cirrosis hepática Laennec, cirrosis alcohólica o cirrosis etílica, ¿no? Entonces una serie de nombres que le van a poner. Otra causa también tenemos bastante importante es la hepatitis, ¿no? Por virus C, ¿no? La cirrosis virus C. También la hepatitis por el virus B también puede ser estos tipos de lesiones bastante causantes, ¿no? Por ejemplo, aquí el alcohol y la hepatitis C son las etiologías más frecuentes, pero no hay que olvidar que la hepatitis B también se condiciona en estos tipos de lesiones. Bien, también tenemos la cirrosis primaria, ¿no? Y la secundaria, y esto generalmente puede ser como un efecto inmunológico, ¿no? Y también podemos tener a veces otros tipos de causas como las enfermedades colestásicas crónicas que pueden dar también enfermedades venoclusivas también por las drogas y toxinas, ¿no? Entonces son una serie de alteraciones que puedan provocar estos tipos de lesiones. Bien, todo este proceso cuando nosotros tenemos, ¿no? Todas estas alteraciones, a veces, ¿a quién no le ha dado? O a muchas personas nosotros conocemos que podrían haber tenido o sufrido de algún tipo de hepatitis B. Eso pues a veces, ustedes saben que le da a una persona, llega la infección, es una afección de tipo viral, se cura la persona y desaparece. Pero en otras queda latente y perenne. El virus, no sé, el virus porque no desaparece, ¿no? Queda ahí durmiendo todo por tiempo indefinido en el organismo. Pues se encuentran las condiciones necesarias, entonces se puede activar. Y esto puede convertir en una cirrosis hepática, o digo, una hepatitis crónica, ¿no? Este proceso de cronicidad puede haberse una reactivación, hepatitis crónica activa. Estos procesos también inflamatorios producen el proceso regenerativo una formación de colágeno. Entonces tenemos ahí una especie de una hepatitis crónica activa con fibrosis. Y este grado de fibrosis puede ir aumentando. No puede ser de grado 1, 2, 3, etcétera, entonces va aumentando hasta que se forma toda esta afección y llega a una cirrosis, ¿no? Entonces, eso es entonces, el proceso básico, ¿no? De toda esta lesión. Entonces, todo esto es simplemente la fibrosis, ¿no? La fibrosis que nos va a dar como respuesta a una formación nodular, ¿no? Y esto va a alterar indudablemente todo lo que es la homeostasis tisular a nivel del hígado. Muy bien. Nosotros conocemos a veces, hablemos de la fase dentro de la sintomatología que podría encontrar la cirrosis, consta de 2 etapas o 2 fases, se le conoce ahí, ¿no? Una fase, es decir, de cirrosis compensada, ¿no? Y otra fase de cirrosis descompensada. Esta diferenciación se tiene en cuenta en que los pacientes hayan o no hayan desarrollado complicaciones propias de la enfermedad, ¿no? Mientras esta cirrosis se encuentre compensada, el paciente puede no presentar ningún síntoma. Y en esta fase puede vivir años, ¿no? Entonces, y esto, pues normalmente, a veces nosotros decimos, ¿no? Que conocemos personas que toman bastante licor, ¿no? Todos los días, si uno encuentra ahí en ciertos lugares, ya conocidas personas, entonces, pero no le pasa nada, ¿no? No pasa nada, entonces una cirrosis compensada, en la cual, entonces, como les repito, no presentan ningún síntoma, y estas fases pueden vivir años, ¿no? En esta fase hay un importante número de pacientes que aún no ha sido diagnosticado, y esto está en ese grupo de personas que yo les menciono. No todos los que beben hacen cuadros cirróticos, o por lo menos un cuadro sintomático, ¿no? Que tienen a ver
tienden a ser, estos cuadros clínicos sí tienden a ser, pero compensados. Por eso acá dice, no se presentan síntomas, debido a que el hígado aún tiene suficientes células saludables que pueden continuar el funcionamiento del hígado. Entonces son las cirrosis compensadas. Pero hay otros cuadros en la cual puede presentar ya el paciente puede tener, ¿no?, ciertas alteraciones, ¿no? Es la cirrosis descompensada, que es debido a un deterioro de la función hepática. Aquí comienza a verse todo este deterioro. Muchas veces el hígado en la fase estadio final, cuando ya el compromiso del hígado ya es mucho mayor, no mucho mayor, entonces entra a una alteración propia. Y esto podría comenzar de repente pues con una fatiga, desaliento, falta de apetito, náuseas, dolor abdominal, podría comenzar con eso. Pero en esto también se pueden agravar más la situación, ¿no? Y se puede agravar, y esto muchas veces puede encontrarse a veces complicaciones, ¿no? Complicaciones que ya definen exactamente lo que estamos hablando nosotros de una cirrosis descompensada. Y dentro de estas complicaciones tenemos nosotros la ascitis, o también el acúmulo de líquido libre en la cavidad intraabdominal, ¿no? Eso es característica de un trasudado. Y este trasudado puede infectarse, ¿no? Y puede provocar una peritonitis, etcétera. También puede tener la encefalopatía hepática, es otras complicaciones que se va a dar, ¿no? Esta encefalopatía hepática, pues, también, o sea, se puede dar a veces por ya falla de la función hepática. Y esto no abarca solo, sino también que compromete al riñón. Por eso en otras literatura ustedes lo pueden leer como encefalopatía hepatorrenal, ¿no? Insuficiencia renal, prerrenal, funcional, irreversible, ¿no? En la cual uno puede tener una serie de alteraciones. Hemorragia es otra situación también la ictericia, ¿no? Hipertensión portal, insuficiencia hepatocelular. Entonces, todas estas alteraciones ya me pueden dar en la cirrosis descompensada. Entonces, con eso ustedes ven que desde el punto de vista clínico, entonces la cirrosis pueden presentar dos, ¿no? Una, clínicamente puede ser cirrosis compensada, en la cual el cuadro es inespecífico, nada más, ¿no? Y que se puede detectar mediante algunos estudios, de repente un pequeño dolor o algo, y ahí se puede detectar. Y la otra, que es la cirrosis descompensada, caracterizada por la presencia, pues, ya de alteraciones, que puede comenzar con una fatiga, desaliento, falta de apetito, náusea, dolor abdominal, ascitis, encefalopatía, hipertensión portal, insuficiencia hepatocelular, ictericia, hemorragia, ¿no? También hemorragia por una ruptura de varices de varices esofágica, ¿no? Debido a una hipertensión portal. Entonces tenemos ahí, desde el punto de vista clínico, bastantes cosas de qué hablar. Bien, entonces, pero además de esto, clínicamente también nosotros podemos ver que esto, cuando hablamos nosotros de estas pacientes que aparentemente son inespecíficas, entonces de repente se puede presentar el paciente con un cuadro dispéptico, una astenia, nada más, ¿no? Y eso, pues, condicionar a ese paciente que lo lleve, que vaya al médico por su cuadro dispéptico, el médico lo examina, ¿no? Entonces ve qué cosa es lo que ve, o que al examinarlo, no hay ictericia, no hay nada, pero se encuentra un hígado grande. Entonces, lo primero que va a encontrar ahí es un hígado grande, ¿no? Entonces, eso hay una hepatomegalia inicial. Ahora ustedes pueden también, en la parte final, porque esto produce fibrosis, entonces eso produce muerte de los hepatocitos, en el evento final, o sea, en un estadio ya bastante avanzado, esa puede haber una disminución de volumen hepático en los estadios muy avanzados. Pero cuando esto se está iniciando, entonces encontramos una superficie, un hígado aumentado de volumen. Luego,
También se caracteriza, ¿por qué? Se caracteriza porque al ser palpable la superficie encuentra unas irregularidades o formaciones nodulares. Estas formaciones nodulares que ustedes pueden ver acá, todas estas formaciones son formaciones de nódulos, son nódulos regenerativos o nódulos hepáticos. Estos nódulos hepáticos pueden ser macronódulos cuando miden más de 3 milímetros o micronodular cuando es menos de 3 milímetros. Entonces tenemos ahí. Bien, entonces ya tenemos una hepatomegalia que es generalmente indolora, ¿no? Y la existencia del dolor abdominal debe hacer sospechar, como le digo, al médico, ¿no? Cuando uno le pregunta. Y a veces por eso es la molestia que va a este paciente. Bien, entonces tenemos también entonces este cuadro. Otras veces, miren ustedes acá, esto macroscópicamente, cómo se ve entonces, en otras ocasiones, se ven pequeños nodulitos. Pequeños nodulitos son nodulitos pues pequeños, son micronodulares. Estos nodulitos miden pues menos de 3 milímetros, ¿no? Y cuando miden menos de 3 milímetros se llama una cirrosis micronodular, ¿no? Una cirrosis micronodular, y eso es lo llamativo en estos tipos de pacientes. Muy bien, entonces tenemos entonces hepatomegalia. En un inicio inicial tenemos también presencia de nodulaciones, no formaciones nodulares, que esta puede ser macronodular y micronodular. Por otro lado, también tenemos acá que ver, entonces, dentro de estas formaciones, estas áreas medias verdosas o verde amarillenta, que eso también corresponde a una colestasis, no colestasis de biliar. Entonces a veces son los cuadros obstructivos biliares que ocasionan que en todos estos hepatocitos puedan tener una acumulación de estos pigmentos, y se ve así de un color verde o amarillo verdoso. Esto pues también es característico macroscópicamente de la lesión. Muy bien. Desde el punto de vista histológico, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Entonces ya nosotros sabemos entonces que la cirrosis no viene a ser sino la presencia de estas formaciones nodulares, ¿no? O sea, alteración, en principio, aquí deberíamos tener nosotros la vena centrolobulillar, y esta vena centrolobulillar debería tener una formación después de los sinusoides hepáticos y también de los hepatocitos, ¿no? De alguna formación reticular de los hepatocitos, y acá no vemos nada. Entonces la primera característica, ¿cuál es? Entonces una alteración difusa, ¿no? De la arquitectura de los hepatocitos, ¿no? Aquí hay pérdida de la relación normal también con la vena centrolobulillar y los espacios porta, ¿no? Una alteración, entonces, alteración difusa o alteración de su arquitectura. Luego que tenemos, la otra es que tenemos acá, ¿no? Vemos acá que este es un espacio porta, acá otro espacio porta, acá otro espacio porta, y son tabiques, ¿no? Son tabiques fibrosos que se va a formar acá. Y estos tabiques fibrosos de tejido o colágeno va a ir de espacio porta a espacio porta y va a rodear a todo esto lobulillo. Entonces es lo que se denomina, ¿no?, los nódulos regenerativos, presencia de nódulos regenerativos. Primero, entonces, alteración difusa de la arquitectura. Segundo, presencia de la fibrosis que va de espacio porta a espacio porta y que rodea a todo el lobulillo hepático, denominándose a todo esto entonces un nódulo regenerativo, ¿no? Eso sería entonces otra característica importante que nosotros vamos a tener, y acá lo tenemos, miren ustedes acá, ¿no? Entonces tenemos ahí los nódulos regenerativos. Este es patognomónico de la cirrosis hepática. Aquí mejor todavía, miren ustedes acá. Yo no les voy a hablar de estas
contenido de lípidos en el hepatocito, ¿no? Vamos a ver en forma general nada más. Otra característica, miren ustedes acá, de aquí son los espacios porta, y ya van a ver una bandita, una banda pequeña de tejido fibroso que se va desplazando, entonces esto es colágeno o fibrosis. Hay un ensanchamiento de los espacios porta. Estos espacios porta se va a caracterizar ¿por qué? Se caracteriza por la presencia de una arteria, ¿no? O una arteriola, una vénula y los conductillos biliares. Eso es lo característico en los espacios porta. Pero además de eso, en los espacios porta, como este es un proceso inflamatorio, entonces aquí vamos a tener toda esta bolita que ustedes ven acá, todos estos puntitos, es un infiltrado inflamatorio, ¿no? Este componente inflamatorio puede ser mixto. Podemos encontrar entonces de repente linfoplasmocitario, como también podemos encontrar acá algunos polimorfos nucleares, ¿no? Entonces hay un ensanchamiento de los espacios porta con presencia de infiltrado inflamatorio mixto y presencia también de fibrosis. Bien, acá lo tenemos mejor todavía. Este es un conductillo muy bonito, este conductillo. No se aprecia muy bien acá una vénula, no se aprecia muy bien, pero este es un conductillo biliar, ¿no? El conductillo biliar son estructuras, ¿no? Biliares revestido por células cúbicas de núcleo redondo. Tenemos entonces todos estos espacios porta, entonces con infiltrado inflamatorio, crónico y agudo. Por otra parte, toda esta bandita que ustedes ven acá es colágeno. Es colágeno o esto ya llega a fibrosarse también. Por acá, muchas veces, cuando hay falta de experiencia, cuando uno está joven, todavía no detecta todo esto. Entonces es necesario hacerle, siempre en todos los estudios se hace, pues, unos coloraciones especiales para determinar el grado, porque esto nosotros tenemos que determinar el grado de fibrosis que hay. Por otra parte, ¿qué vamos a encontrar? También acá dentro de toda esta zona, vamos a encontrar también que los hígados, los hepatocitos que son regenerativos, muchas veces ellos están, miren ustedes acá, estos hepatocitos están alterados. Para comenzar, acá no hay esos espacios sinusoidales, ¿no? Todo espacio está encerrado, los hepatocitos están tumefactos, o sea, hinchado, edematoso, ¿no? Y algunos están con los núcleos lisados, muchas veces. Entonces hay tumefacción y muerte de hepatocitos, ¿no? Entonces todo lo que está en la periferia, ¿no? Tumefacción, ¿no? Y muerte también de estos hepatocitos, están lisados, comienzan a destruirse. Acá mucho más linda esta foto, miren ustedes acá se ve una banda, toda esta banda de colágeno o tejido fibroso que comienza a aparecer con infiltrado, toda esta bolita que ven acá, infiltrado inflamatorio. Acá hay un polimorfo nucleares, acá se ve otro polimorfo nuclear, linfocitos, polimorfos nucleares, etc. Entonces todo un infiltrado inflamatorio mixto, con presencia de colágeno. El hepatocito que está periféricamente en esta banda de colágeno, muchos de ellos se encuentran tumefactos, ¿no? Muy ancho. Miren ustedes cómo es que se ven estos hepatocitos bastante hinchados. En algunos de ellos hay una pigmentación y en otro hay una lisis de los hepatocitos. Acá, mire, ya casi no hay, entonces es una destrucción y muerte, tumefacción, destrucción y muerte de los hepatocitos, ¿no? Eso es característico en estos tipos de lesiones. Por otra parte, miren acá, vamos a encontrar, ¿qué cosa más vamos a ver? Ajá, aquí igual, acá hay una arteriola, bonita, entonces también colágeno, fibra. Otra parte, miren ustedes acá, el citoplasma de estos hepatocitos, ustedes lo van a ver en color medio pardo amarillento o amarillo verdoso, y eso es por la colestasis del pigmento biliar, ¿no? Que está aquí, que están en el citoplasma de los hepatocitos. Acá no se ve mucho, pero acá sí, ¿no? La coloración, vean ustedes, bastante marcada, compárenla, y eso es lo que la colestasis en el citoplasma de los hepatocitos. Acá también lo vamos a ver aquí, y en esta zona también se van a ver, se aprecia. Muy bien.
Este es un panorámico, miren ustedes cómo nos muestra este panorámico, ¿no? Donde esta formación muy lindo se ve acá. Entonces, una pérdida de la arquitectura de los espacios, una pérdida completamente difusa. Acá muy bien se ve la vena centralobiliar, pero las trabéculas hepáticas no se manifiestan acá, ¿no? Entonces, todo está alterado. Y esto debido a que esta fibrosis pues comienza pues a alterar la morfología o la arquitectura normal de este hepatocito. Por otro lado tenemos el componente fibroso, miren usted, el componente inflamatorio, componente de colagenoso o fibroso que va de espacio porta a espacio porta para definir todo lo que nosotros conocemos como un nódulo regenerativo. Acá tenemos un conductillo biliar, ¿no? Un conductillo biliar. Acá tenemos una vénula, ¿no? Entonces también, o vena. Entonces, todo esto corresponde, acá también una vena bastante dilatada, ¿no? Todo esto corresponde, pues, a la presencia de estos nódulos regenerativos. Muy bien. A otro aumento también igual nos permite averiguar y permite aquí, no tan solo para ver el espacio porta con el componente inflamatorio que ya hemos descrito, sino también los hepatocitos que se encuentran cerca a estas bandas de colágeno, los cuales son hepatocitos tumefactos. Miren ustedes, acá está con su núcleo sin embargo, mira, acá está alisado. Entonces hay una muerte, tumefacción y muerte de los hepatocitos, destrucción de todos estos hepatocitos. Pero esto pues no queda ahí, ¿no? Sino esto se va regenerando, mueren y comienzan a aparecer nuevos hepatocitos. Pero esto pues se da en este tipo de lesión y también es lo característico patognomónico, es la formación de estas pues formaciones nodulares. Bien, no sé si tengan ustedes algún tipo de pregunta. Entonces vamos a seguir entonces con la otra sesión, con la otra lámina que corresponde a lo que es el hepatocarcinoma, o también denominado carcinoma hepatocelular. Y este carcinoma hepatocelular corresponde pues a veces entre el 80 y 90% de los tumores hepáticos malignos, ¿no? Entonces todos estos, casi toda la neoplasia maligna corresponde a un hepatocarcinoma. Su incidencia es más frecuente también en hombres que en mujeres y generalmente, ¿no?, en personas por encima de los 50 años de edad, ¿no? Entonces, este tumor se debe muchas veces a una cirrosis hepática, ¿no? Hay alrededor del 90% de casos se descubre que el 3 a 4% de los estudios necróticos son pacientes cirróticos, ¿no? Entonces, muchas veces produce esta lesión. Entonces, a veces, esto quiere decir que muchos pacientes que han tenido cirrosis pueden acabar como el evento final de esta cirrosis en una hepatitis, no en un hepatocarcinoma. Hasta hace muchos años su diagnóstico se realizaba en fases avanzadas, ¿no? Ahí es así, ¿no? A veces uno ve estos pacientes, muchas veces el diagnóstico siempre se da en los casos ya mucho más avanzados. La causa de esto es muy similar a lo que se produce la cirrosis, es la causa muy similar. No, a veces en esta causa del hepatocarcinoma son aquellas que pueden producir entonces cirrosis hepática. Y dentro de ella la más importante es la hepatitis C, ¿no? El virus por hepatitis C, ¿no? También el alcoholismo, también tenemos nosotros la hemocromatosis, etcétera, ¿no? Entonces la hepatitis B también juega un papel importante dentro de todas estas cuadros de alteración, ¿no?, que ves de la cirrosis. Por otro lado, hay otros factores también que pueden considerarse dentro de esta lesión, y estos factores son el consumo del tabaco, por ejemplo. Otras veces también se dice el consumo de anticonceptivos, ¿no? Anticonceptivos orales, ¿no? Por larga data también, ¿no? Es la población de riesgo a desarrollar carcinoma hepatocelular está compuesta por personas que pueden tener muchas veces, una cirrosis hepática secundaria a una hepatitis B, a una hepatitis C, al alcohol,
a la cirrosis biliar primaria o a un déficit también de alfa-1 antitripsina, ¿no? Sobre todo aquellos también que pensar que portadores de pacientes con hepatitis B, y sobre todo, y se ha dicho, ¿no?, que en estos pacientes que a veces son de razas asiáticas, ¿no?, pueden tener factores condicionantes o más de porcentaje que pueden hacer estos tipos de lesiones. Entonces tenemos ahí una serie de causas que puedan darme esta cirrosis hepática. La sintomatología, a veces la infección de hepatitis C puede provocar, ¿no es cierto? Entonces, toda esta es una secuencia. Entonces, como hemos dicho acá, el paciente que puede haber sido afectado, puede haber sido por una infección viral, llamémosla así la hepatitis crónica. Esto pues cuando se produce una hepatitis crónica o una hepatitis por un virus de la hepatitis C, entonces eso puede sanar, pero en ese proceso curativo, entonces puede producir fibrosis. Esto puede alterarse y quedar una fibrosis crónica, como le mencioné anteriormente con la cirrosis. Esta fibrosis crónica puede activarse en cualquier momento y producir una fibrosis crónica activa. En este proceso de activación hay liberación de polimorfos nucleares y también comienza a aparecer el proceso regenerativo. ¿Y todo proceso regenerativo a qué condiciona? Condiciona a que haya mayor cantidad de fibrosis cuando se repara. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de una hepatitis crónica con fibrosis, ¿no? Hepatitis crónica que puede ser activa o no con fibrosis. Y esta fibrosis es lo que nos puede llevar después de un tiempo a una cirrosis. Entonces esta fibrosis va a llegar a una formación, a una cirrosis. Y esta cirrosis, ¿no?, llegado también a determinado tiempo, puede también acabar con cáncer de hígado, ¿no? Entonces cirrosis. Ahora, esto de aquí, muchas veces, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo puedo hacer para diagnosticarlo? También, esta hepatitis, muchas veces, el cuadro de un hepatocarcinoma, la sintomatología, habitualmente no se ve, ¿no? En las fases iniciales, sobre todo, no presenta sintomatología, puesto que la mayoría de ellos se desarrollan sobre un hígado cirrótico. Y hemos hablado entonces que hay una cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Entonces aquí es donde entra a tallar esto, ¿no? La descompensación de un cirrótico se puede hacer pensando en la aparición de una hepatocarcinoma, ¿no? Y un porcentaje mínimo de pacientes que pueda tener un hepatocarcinoma entonces también se puede desarrollar en un hígado sano, pero muchas veces de ello pueda tener de fondo cirrótico. Ahora, dentro de estas características inespecíficas, puede presentar dolor, pérdida de peso y sensación de masa palpable, ¿no? Entonces, y algunas veces se ha descrito que toda la sintomatología muchas veces pueda presentarse, ¿no? A veces son malestar general, ¿no? A veces puede ser pérdida de peso, ¿no? Hay algunas veces sensación de masa palpable, ¿no? Son patologías inespecíficas que lo van a presentar en estos pacientes. Pero aún así, a veces se ha descrito alguna sintomatología también en la cual puede cursar con una hiperglicemia o puede cursar con un agrandamiento del abdomen, una tendencia de sangrado, una ictericia, etcétera. Puede ser de acuerdo al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos malestar general, pérdida de pesos, ascitis, hepatomegalia, ¿no? Y todo esto va a ser progresivo conforme se vaya avanzando. Y si es que llegamos a un cuadro ya descompensado, entonces podríamos tener que a este dolor abdominal puede haber un sangrado espontáneo, ¿no? O puede haber un abdomen distendido, ¿no? Y esto pues puede presentarse también con ascitis. Otra cosa curiosa también en estos pacientes es la baja de peso. La baja de peso, ¿no? La baja de peso en la cual uno no se puede explicar, ¿no?
una baja de peso bastante marcada, que puede llegar en los casos pues ya más avanzados, pueden llegar hasta unos 10, 12, 15 kilos al mes, una baja de peso bastante severa y masiva. Entonces, esto pues es característico en estos tipos de pacientes. Otras veces también pueden debutar así con con ictericia. Y estos pacientes, entonces, generalmente, como ven, además del bastado, a veces el paciente no se queja. El paciente, más en los cuadros clínicos, entonces, en la fase inicial, entonces, el cuadro clínico es inespecífico, ¿no? Entonces, no tenemos un cuadro clínico específico. No es un cuadro clínico, le repito, que me demuestre o que me diga que esta es una cirrosis, ¿no? Puede ser un malestar general, cualquier baja de peso, eso sí, cuando es una baja de peso, ya una pérdida de peso bastante marcada, ahí sí hay que pensar en cáncer, ¿no? Bien, entonces todos estos cuadros clínicos a veces puede ir y desde el punto de vista macroscópico, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver en estos tipos de pacientes? Estos pacientes pueden presentar, no macroscópicamente, se pueden presentar a veces el hígado, para comenzar, puede estar agrandado de tamaño. Hay una hepatomegalia. Ahora, el hígado también puede presentar formaciones nodulares, tumorales. Estas formaciones tumorales pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿no? Y de tamaño variable, ¿no? O sea, puede ser única o múltiple y el tamaño es variable. Ustedes pueden ver acá en el fondo, acá esta es una masa tumoral en uno de los segmentos, y miren al fondo qué es lo que se ve acá. Formaciones nodulares, formaciones nodulares. Entonces, esto nos está hablando que este hígado, pues, entonces, este cáncer, perdón, es acá una formación tumoral nada más, pero en un fondo cirrótico, ¿no? Entonces acá tenemos pues un hígado cirrótico en la cual ha desarrollado un cáncer. Entonces este puede ser única, como le dije, o puede ser múltiples también, como lo vemos acá. Formaciones múltiples de hígado. Ahora, esta formación múltiple de los hepatocitos, entonces se pueden ver qué es lo que vemos acá. Vemos entonces que estas lesiones, ¿no?, que pueden ser únicas o múltiples, son de superficies a veces blanquecinas o a veces amarillentas, irregulares, ¿no? Entonces no encapsuladas. Miren ustedes acá cómo se baja aquí. Y esto no está definida, de borde no está definida, son bordes irregulares, ¿no? Bordes regulares. Algunas veces pueden también tener estas lesiones formaciones de una coloración amarillenta o amarillo verdoso, y esto se debe a que a la presencia de la colestasia, a la presencia de pigmento biliar en el citoplasma de los hepatocitos. Otras veces puede presentar zona de necrosis. Entonces, clínicamente, entonces, el médico, ustedes van, lo examinan y encuentran un hígado grande y palpable. Y al palpable encuentran van a palpar una irregularidad con presencia de masa tumoral, ¿no? La consistencia está aumentada también en estos pacientes. Y lo más probable es que estos pacientes ya estén histéricos cuando lleguen a su examen clínico, ¿no? Entonces, esto comienza a verse desde el punto de vista macroscópico. Bien, desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que caracteriza a esta lesión? Se va a caracterizar en el estudio histológico o microscópico. Lo primero que vamos a ver entonces, vemos acá, miren ustedes acá, esta es una formación tumoral, esto más rojito, todos los tumorales. Acá la coloración pálida, no, esto no es tumor, estos son tejido hepático y esto es tumor. Y nos llama la atención que una coloración mucho más rojita, ¿no? Mucho más rojita. Ahora, estoy aquí, hay que ver también otra cosa. Vamos a ver el patrón
histológico que pueda presentar esta lesión. Antes de hablar de coloración, el patrón histológico. A veces, muchas veces, estos pueden tener varios patrones histológicos. Pueden tener un patrón trabeculado así, se juntan estas células de los hepatocitos y se forman 2 o 3 hileras de las trabéculas hepáticas y forman esto una trabécula. Eso puede ser un patrón trabeculado, ¿no? O microtrabéculas, que a veces le llaman, ¿no? Microtrabéculas que se van a hacer. Esa es una. Otra característica es también, miren ustedes acá esta formación media tubular, ese hepatocito, ¿no? Media tubular. Entonces, esta formación, miren cómo se ven como tubitos. Esto es lo que se llama un patrón pseudoglandular o acinar, ¿no? O sea, estas trabéculas, ¿no? Con a veces centros amplios y se van a canalizar las trabéculas. Se van así, entonces se van a formar esta formación trabecular que se van a redondear, formando formación tubular, y le va a dar este aspecto, ¿no? Pseudoglandular, ¿no? Otras veces puede presentarse en forma así, todas juntitas, todas juntas. Entonces esto le da un patrón sólido, ¿no? Patrón sólido. Entonces todas estas trabéculas se juntan, todas estas trabéculitas que se juntan toditas y le dan un aspecto sólido, patrón sólido. Es lo más característico. Puede haber también a veces cirro u otra cosa, ¿no? Pero aquí el patrón histológico, y se lo describo porque es lo que estamos viendo acá. Entonces, histológicamente, el hepatocarcinoma puede presentarse con un patrón sólido, un patrón trabeculado o un patrón pseudoglandular. Entonces, eso ya es característico del punto de vista de esta lesión. Entonces, no hay que olvidar que las trabéculas se forman 1 o 2 hileritas o 3 hileritas. Entonces, la otra cosa que nos llama la atención, miren ustedes, y esto es lo que habíamos hablado, que el citoplasma que vamos a ver acá es mucho más rojito. Miren ustedes acá qué bonito se ve, patrón pseudoglandular, y acá miren ustedes patrón trabeculado, ¿no? Pseudoglandular y trabeculado. El citoplasma que vamos a ver también tiene una hipercromasia, y esta hipercromasia citoplasmática de una acidofilia, o sea, un color rojito. Tenemos entonces una acidofilia del citoplasma de los hepatocitos. ¿Bien? Otra característica que nosotros vamos a ver también es la atipia celular. Entonces, miren ustedes los núcleos, qué bonito, qué lindo se ve acá, miren ustedes citoplasma en relación a esto. Entonces, los núcleos también, la atipia celular, entonces una hipercromasia, y esto de acuerdo a la atipia, de acuerdo al grado de tipicidad o pleomorfismo nuclear, vamos a catalogar también esto como si fuese, pues, bien moderado, pobremente diferenciado, ¿no? Una hipercromasia de los núcleos, ¿no? Una acidofilia. Y también vamos a ver otra, mucho mejor. Miren ustedes este pigmento que hay acá, este pigmento en el citoplasma. Vamos a encontrar entonces pigmentos biliares, ¿no? Entonces una éstasis biliar en el citoplasma de los hepatocitos. Miren ustedes acá, estos son hígado, y estos acá ustedes pueden ver la presencia, ¿no?, de esta atipicidad de estas células neoplásicas, en la cual aquí ya podemos salir un pleomorfismo nuclear, los núcleos son bastante grandes, hipercromáticos, alteración de la cromatina, un citoplasma acidófilo, ¿no?, y con presencia de pigmento biliar citoplasmático. El patrón arquitectural, como lo vemos, ¿no?, puede ser, miren ustedes qué lindo se ve, puede ser sólido, puede ser trabeculado o puede ser pseudoglandular. Este es un fondo, pues todo esto es un fondo medio, miren ustedes acá son nódulos, ¿no? Entonces un fondo pues de una cirrosis. Miren ustedes acá cómo es patrón sólido, casi todo esto. Acá puede ser trabeculado,
¿no? Toda esta zonita y algunas formaciones tubulares que se muestran también. Bien, entonces, igual nos permite ver también la acidofilia y la formación sólida y con aspecto trabeculado. Esta es la unión que hay en las trabéculas hepáticas y la distorsión también de todas estas arquitecturas, ¿no? Qué bonito se ve acá, miren ustedes, un acá otra pseudoglandular, acá otra estructura con aspecto glandular, ¿no? O tubular. Eso es un patrón pseudotubular. Muy bien, esto correspondería pues entonces a lo que hablamos nosotros del cuadro histológico de estas lesiones de los hepatocarcinomas. Muy bien. La siguiente lámina corresponde pues a la metástasis, ¿no? A la metástasis del hígado o del hepatocarcinoma. Felizmente aquí nos ponen como una metástasis de adenocarcinoma de hígado, ¿no? Entonces eso es bueno porque ya prácticamente nos están hablando de dónde es esta lesión, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros a veces de un hepatocarcinoma o una metástasis de hepatocarcinoma es porque esta lesión, mucha de ellas se puede haber originado en cualquier parte del organismo, ¿no? Y esto pues, viajan y se van a localizar o van a tener su punto final, ¿no? A nivel del hígado. Entonces, y esta causa puede tener a veces, de repente, dentro de todos estos tejidos, que nosotros, o dentro de todos estos tumores que pueden hacer metástasis a hígado, tenemos ahí, por ejemplo, el cáncer de mama, lo más frecuente, ¿eh? Cáncer de mama, el cáncer colorectal, cáncer esofágico, cáncer de pulmón, ¿no? El melanoma, el cáncer de páncreas y el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, todo esto es lo más frecuente que da, ¿no? Entonces, eso es, y hay que ver a veces. Por ejemplo, esto, indudablemente que nosotros cuando tenemos estos cánceres, esto pues tenemos que ahí mismo pensar, y lo primero que tenemos que pensar si esto es hombre o es mujer, ¿no? Porque a veces la situación es así, ¿no? Si es hombre o es mujer. Si es hombre, entonces tenemos que ver de dónde es y si es mujer también, porque mujer, si nosotros tenemos cáncer de mama, bueno, si es mujer, podemos pensar de inmediato, ¿no? Otra cosa que se tienen que tener en cuenta también, cuando uno ve la metástasis de cualquier lesión a cualquier órgano, la histología es lo que vale y prevalece, ¿no? La histología, entonces nosotros diagnosticamos metástasis de hígado, o metástasis de pulmón, o metástasis de colon, de acuerdo a sus patrones histológicos, ¿no? Entonces, no, y además se requiere de estudio de inmunohistoquímica para poder llegar al fenotipo o al origen de la lesión. Entonces, a veces los primeros síntomas, macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que vemos ahí? Esto también hay otra cosa, la metástasis puede ser única o puede ser múltiple. Y miren ustedes acá, hay una cosa curiosa, cuando nosotros hablamos de estos tumores malignos, cuando invaden el órgano, la mayoría los infiltra y esto a veces lo que nosotros encontramos que estas lesiones son bien delimitaditas. A veces agarran un lápiz y comienzan a marcar. No, miren ustedes como los bordes están bien definidos acá, todos los bordes, ese es característico. Cuando nosotros vemos, esta es una gran diferencia con las lesiones que puedan ustedes encontrar en un primario. Habíamos dicho que el primario puede ser único o múltiple, pero que los bordes están completamente mal encapsulados y con crecimiento de tipo infiltrativo que compromete todo el tejido. Acá no. Acá se ve bien delimitadito, o sea, bien delimitaditos los márgenes. Esa es una característica. Nosotros vemos son nodulitos redonditos o ovoideos de cualquier característica, pero son bien delimitaditos. Esto es una cosa. Estos son de diferentes tamaños y esta es una metástasis difusa en todo el hígado, ¿no? Y miren, sobresale en la superficie.
Entonces, ¿qué es lo que hace esta lesión cuando sobresale en la superficie? De repente, esta lesión, nosotros vamos a encontrar en que este paciente, desde el punto de vista de la sintomatología, puede incluir ¿qué cosa? Incluye pérdida de peso. Estos son pacientes que ya están en fase muy avanzada de la lesión. Y en la fase muy avanzada, nosotros vamos a ver entonces pacientes con una marcada baja de peso, ¿no? Con falta de apetito, algunas veces con fiebre. El hígado normalmente está aumentado de tamaño y de consistencia. Y a la palpación se observan formaciones a la superficie, aumentado de tamaño y consistencia, y a la palpación formaciones nodulares, ¿no? Entonces, y con aspecto de una masa tumoral a la palpación. Entonces, eso es lo que acá mire cómo sobresale a la superficie, y eso es lo que el médico va a notar, ¿no? Entonces, el hígado aumenta de tamaño y de consistencia, y puede estar sensible también, y con frecuencias lleno, o sea, uno palpa todas estas formaciones tumorales, ¿no? Esto palpa ahí, y eso pues ocasiona pues que esto podamos detectarlo clínicamente, ¿no? Le hacemos su radiografía, su tomografía para llegar a un diagnóstico final, ¿no? Otras veces también, entonces, podemos ver hígado con aumento de volumen, aumento de consistencia, a la palpación, formaciones nodulares, ¿no? Tumorales. La superficie de corte está constituida por uno o múltiples formaciones tumorales, ¿no? Bien delimitadas, de diferentes tamaños, ¿no? Bien, que puede ser alguna vez blanquecina o pueden ser cremosas, ¿no? Y algunas también puede ser con necrosis que se van a ver en su interior tumoral. Desde el punto de vista histológico, entonces, el diagnóstico histológico indudablemente depende de la característica o del contenido de la característica de la lesión, ¿no? Entonces, si yo veo histológicamente que está formando formaciones tubulares, indudablemente que yo tengo que pensar que esto es un adenocarcinoma de inmediato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto histológicamente yo lo estoy viendo de esa manera, ¿no? Entonces, y es lo que me permite. Entonces acá, miren, todo este hígado está normal, pero acá, y acá también está ahí, está tomado, ¿no? Entonces, una metástasis múltiple que hay acá. Y miren ustedes la característica histológica que hay acá. Ustedes tienen que pensar eso, ¿no? Cuando nosotros vemos ello, entonces, bueno, si es formación tubular, estoy pensando entonces que es un carcinoma, un adenocarcinoma. Ahora, ¿de dónde será este adenocarcinoma? Es lo más importante, ¿no? ¿De dónde será este adenocarcinoma? Entonces, el diagnóstico se basa entonces en el resultado de esta lesión, ¿no? La metástasis hepática puede tener su origen, ¿en dónde? Pulmón, puede ser un adenocarcinoma de pulmón. En mama, puede ser también en mama. En colon, un adenocarcinoma de colon. En páncreas, un adenocarcinoma de páncreas. De estómago, un adenocarcinoma de estómago. Entonces puede ser todas estas lesiones, ¿no? Entonces, como acá yo no le veo formación sólida, y lo que yo no puedo pensar acá, que esto pueda ser un linfoma, no pienso, porque el linfoma, aunque se dice que el linfoma es un tumor muy mentiroso, muy engañador, ¿no? Entonces, no me permite alejarlo de esta función, ¿no? Entonces, igual que cualquier tipo de lesiones, pues, de hemáticas también me puede alejar. Pero sí, formaciones las que he mencionado, son formaciones tubulares. Muy bien. Y acá también veo lo mismo. Entonces, histológicamente, yo, ¿cómo lo describiría cómo describiría esta lesión? Y eso es lo que yo le voy a decir, ¿no? Para ver esto. Entonces, son que yo puedo pensar acá. Entonces, pues, esto es un componente epitelial porque las glándulas, ¿no? Son epiteliales, ¿no? Y entonces, todo esto es... Entonces, ¿qué cosa es? Gran proliferación
de células, ¿no? Proliferación, ¿no? O presencia, ¿no? De estructuras glandulares, ¿no? Metastásicas o adenocarcinoma metastásico a hígado. Adenocarcinoma, adenocarcinoma de alto grado metastásico a hígado, ¿no? Entonces todo esto es ahí. Así lo tendrían que ustedes que escribir, ¿no? O formación, ¿no? También tubulares, metastásica de alto grado de malignidad a hígado. Toda esta lesión, ¿no? Entonces lo escribiríamos así, a ver, histológicamente se caracteriza por corresponder a un adenocarcinoma metastásico a hígado de alto grado de malignidad. Se requiere de estudio de inmunistoquímica para definir la histogénesis, ¿no? Para definir la histogénesis. Eso es lo que ustedes deberían contestar ahí. Porque acá yo no puedo definir si es pulmón, no puedo definir si es mama, no puedo definir si es colon, no puedo definir si es estómago, no puedo definir si es páncreas, ¿no? Entonces tengo yo que hacerle solamente estudios de inmunistoquímica y determinar cuál es el origen, ¿no? O el fenotipo de esta lesión. ¿No? Por alguna vez yo puedo decir esto, bueno, acá hay mucina, así puede mucina, entonces puede ser un colon. O también puede ser un adenocarcinoma gástrico de tipo mucinoso, ¿no es cierto? Entonces acá, o de repente puede ser también un carcinoma de páncreas, un carcinoma de tipo intestinal o mucinoso, ¿no? Colon. Entonces también. Por eso que acá requiere de inmunohistoquímica. Bien, eso es entonces la característica que ustedes deberían tener ahí, ¿no? Entonces para la histología, característica histológica. Este, por ejemplo, es un panorámico, toda esta zona que está pegada hacia la izquierda, ¿no? Entonces todo eso son formaciones tubulares, como ustedes ven acá, y este corresponde pues al hígado no comprometido. Acá con una banda que va a separar, ¿no? Pseudofibrosis o pseudocapsular que va a separar un tejido del otro. Bien. Entonces, esto sería lo correspondiente pues a esta lesión. La otra lámina correspondería entonces a otro tipo de patología que corresponde al adenocarcinoma de la ampolla de Vater, ¿no? Bien, esto en realidad, ¿qué cosa es el adenocarcinoma? Es una neoplasia maligna, epitelial, poco común y que puede tener diferenciación glandular o mucinosa, ¿no? Y que, como lo dice ampolla de Vater, entonces su punto o su epicentro puede estar en la ampolla de Vater, ¿no? Bien, entonces ustedes, como pueden ver acá, miren ustedes, vamos a llevar, este es el hígado, su vesícula biliar, ¿no? Vesícula biliar. Aquí tenemos el cístico. Aquí tenemos estos son el conducto hepático derecho, izquierdo y este hepático común. Esto va a coleccionar toda la bilis que se va a formar en el hígado, va a ser coleccionada con otro tubo y va a ser por el hepático común. Este hepático común se une con el conducto cístico y al unirse forma el conducto colédoco. Y este conducto colédoco es lo que va a llevar toda la bilis para ser llamado en la ampolla de Vater. Por otro lado, tenemos que el páncreas también, todos los conductos pancreáticos que van a estar distribuidos en todo el organismo pancreático, va a tener un conducto central. Y este conducto central es el conducto pancreático o conducto principal de Wilson, ¿no? Todo esto ahí. Y esto también va a llegar, toda esta secreción pancreática llega también a la ampolla de Vater. En esta ampolla de Vater se va a unir tanto el cístico, el colédoco, como el conducto pancreático. Estos se van a unir. Y acá, estos se van a unir y van a formar
la ampolla de váter. ¿Para qué? Para poder verter o poder llegar a todos estos conductos, tanto el contenido biliar como el contenido pancreático, a la segunda porción del duodeno, mediante el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi es un tejido muscular. El diámetro que tiene acá es de 1 milímetro, miren usted. Tenemos la papila. Entonces tenemos toda esta lesión. Entonces, aquí es donde... Ahora, aquí, esta ampolla de váter, vamos a tener entonces una encrucijada que está constituida por 3 tipos de tejido. Una que es, por una parte, el duodeno, la mucosa duodenal, epitelio duodenal que va a estar en la superficie. Va a constituir todo lo que es la papila, ¿no?, del duodeno. 2, tenemos tejido del colédoco y del páncreas. Entonces, un tejido pancreático-colédoco. Pancreático-colédoco por un lado, y el otro es el duodeno. Entonces, aquí es donde se puede formar una lesión tumoral. Y esta lesión tumoral, lo que nosotros vamos a definir como ampuloma. Ampuloma porque esto se va a dar en la ampolla de váter. Esta lesión puede ser periampular, o sea, puede darse a este nivel. Puede darse a este nivel, o sea, pues se llama ampuloma. O esta lesión puede darse en cualquiera de estos conductos. El conductos, de repente, del colédoco o el pancreático, ¿no? Puede darse ahí. Entonces, puede el conducto colédoco, conducto pancreático o a nivel de la ampolla. Entonces, aquí tenemos esa encrucijada tumoral, es lo que va a dar origen al llamado adenocarcinoma de la ampolla de váter, ¿no? Esa es la característica entonces, ¿no? Por un lado, que esto se va a caracterizar porque puede ser constituido o darse origen a nivel del tejido intestinal, o puede darse origen a nivel del conducto pancreático colédoco, ¿no? Entonces, y esto, otra cosa también, que aquí es importante porque muchas veces estos pueden, cuando está creciendo este tumor a nivel de la ampolla de váter, entonces puede ser pequeño, ¿no? Puede ser pequeño, a veces se dice que puede llegar a medir hasta 18 milímetros, pero cuando están mucho más grandes, pues a veces en estos conductos pancreático-colédoco adentro puede ser hasta sobre los 2.5, e inclusive extenderse hasta el páncreas. Entonces ahí también viene entonces a verse el pronóstico de esta lesión. Muy bien, entonces esto es lo que corresponde más o menos lo que es esta lesión, ¿no? Entonces, como le dije, que esta es una región anatómica compleja que representa entonces la unión de la mucosa de tipo duodenal y también de la mucosa pancreático-biliar. Y que da lugar todo esto entonces, ¿a qué? Da lugar a un grupo de neoplasia maligna, ¿no? Heterogénea, que puede ser de tipo intestinal o pancreático biliar. Muy bien, esto es entonces. Todo esto, a veces, eso es raro, esta es una lesión bastante rara, ¿no? Entonces, muy poco frecuente, pero más frecuente también es en hombres que en mujeres. Si esta lesión se presenta por encima de los 60 años de edad, ¿no? Entonces, después de los 60 se presenta ahí. Algunas veces esta lesión puede estar asociada a una poliposis familiar, o llamado también poliposis adenomatosa familiar, ¿no? O síndrome de Lynch. También puede estar asociado a estos tipos de lesiones, ¿no? Y dar lugar a toda esta sintomatología. A veces, muchas veces, estos adenocarcinomas, como le dije, esto puede tener uno periampular, o sea, puede ser en puede ser periampular, o sea, periampular puede ser eso, como le dije, ¿no?
Un carcinoma a veces puede ser intraampular también, puede ser ahí. Y los carcinomas ampulares no. Pueden tener un crecimiento muchas veces, algunas veces como si fuese este crecimiento de tipo polipoide, puede ser, ¿no? O tubo papilar también. O también puede ser un crecimiento fungoso, ¿no? O sea, una elevación fungosa, ulcerada, también como la que se muestra en esta lesión, una lesión de crecimiento fungoso y ulcerado, ¿no? Esto se puede hacer. En imagen operatoria me muestra una tumoración sobreelevada, ¿no? Rodeada por una zona eritematosa o ulcerada que se ve en esta lesión. Pues todo es muy importante, el tamaño, importante. Esto te requiere pues una serie de estudios, porque esto de acá, ¿en qué consiste la operación? Vamos a ver en qué consiste. A veces cuando operan a este paciente, acá no se ve el estómago, bueno, pero cuando se opera este paciente te van a quitar parte del estómago, primera, segunda porción y hasta parte de la tercera porción del duodeno. La cabeza de páncreas también se van a hacer, además de la vesícula, con sus conductos que van a ser eliminados, ¿no? Todo esto corresponde a esta lesión. Bien, las características clínicas, ¿no? Es raro clínicamente, a veces, muchas veces, puede presentar solamente manifestaciones, a veces que pueden debutar con ictericia, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Eso es lo que ictericia, dolor abdominal, pérdida de peso, malestar general. Pero hay otra cosa acá importante también es lo que llama la atención, además de la ictericia, además del dolor abdominal, ¿no? Y pérdida de peso. Entonces, estos pacientes pueden presentar también cierto tipo de pérdida de pancreatitis, ¿no? Puede presentar ahí. ¿Por qué? Porque esto va a obstruir, ya sea en forma periférica, ¿no? O ya sea intrampular. Entonces eso puede afectar un cuadro obstructivo, o sea, la secreción, la eliminación de bilis, la eliminación del conducto pancreático va a estar bloqueada y puede provocar pancreatitis, ¿no? Puede, pues, cuando está erosivo, hemorragia, ¿no? Entonces, esto puede provocar, no tan solo como complicación, sino viendo también cómo se va desarrollando. Pero generalmente, entonces, todas las manifestaciones clínicas es ictericia, dolor abdominal, pérdida de peso, malestar general, anorexia. Hepáticamente, bueno, puede presentar, pero cambios hepáticos se va a presentar por la ictericia, se va a presentar por la falta de la función hepática que se van a dar, ¿no? Las complicaciones, las que hemos mencionado. Muy bien. Entonces, acá también es importante ver en esta lesión. Bien, entonces, no sé si, como le dije acá en estas lesiones, ¿no? Entonces, depende de su localización y ahí es donde nosotros vamos a tener también que leer. Desde el punto de vista microscópico, la mayoría de estos puede ser de tipo glandular, ¿no? Entonces, a veces un adenocarcinoma tubular. Gran parte de estos fenotipos son intestinales, ¿no? Puede ser ahí. Puede ser intestinal, o sea, una cosa que esto puede ser intestinal. O sea, acá hay una imagen para que ustedes vean, ¿no? Estas formaciones intestinales puede ser a veces papilar o puede ser tubular, ¿no? Tubo papilar. Que esto cuando se presenta así nosotros decimos que este es de tipo intestinal, ¿no? Tipo intestinal. Entonces puede ser una formación tubo papilar y también puede tener estas formaciones tubulares o papilares, pseudoestratificación, ¿no? Y algunas veces con presencia de la célula de Panet o célula de Panet. Entonces esos son tipo intestinal. Otras veces puede ser pancreático biliar, ¿no? Y otras veces puede ser mixto. La que vemos acá, entonces, todo esto es, para que ustedes vean, corresponde al patrón
al patrón intestinal, ¿no? Bien, la que vamos a ver nosotros, esta es parte de la parte de la pared duodenal, no parte pared, aquí tenemos una glandulita. Otra cosa que antes puede ser mixto, y vamos a ver acá. Miren ustedes acá, este es el epitelio erosivo, la parte superficial del epitelio erosivo, ¿no? Y con hematía superficial, infiltrado inflamatorio crónico. Hasta ahí solamente vemos acá una estructura tubular o glandular, nada más. Vemos acá, y esto ya es otra cosa. Vemos acá, le dije que hay dos patrones histológicos, tres patrones histológicos. Uno, el patrón intestinal, que puede ser papilar o puede ser tubular o tubo papilar. Cuando es de tipo intestinal, se va a caracterizar porque va a presentar entonces núcleos alargados con pseudoestratificación. Puede presentar algunas veces célula caliciforme y célula de Panet en forma dispersa. Eso es el patrón intestinal. El patrón pancreático biliar, que es lo que estamos mostrando acá, entonces se va a caracterizar por la presencia de células cuboides, con pleomorfismo nuclear, como lo estamos viendo, con células, ¿no? Pleomorfismo nuclear y un estromo un poco desmoplásico. Estas son las características de esta dos. Y la otra, que es un patrón mixto, o sea, una combinación en el pancreático biliar y en el intestinal. Entonces, estas son las combinaciones que puedan presentar. Y esto, ojo, te digo, porque generalmente muchas veces la que puedo presentar acá es un adenocarcinoma mucinoso, ¿no? Entonces, generalmente es lo que se presenta. Pero en este caso que estamos presentando es un pancreático biliar. Vamos a ver esa estructura. Y acá lo vemos entonces de la característica histológica, una solidarita de células, células un poco cuboidales, ¿no? Con un solo núcleo, nucleolo, miren ustedes, bastante prominente, ¿no? Estroma por áreas, un estroma medio desmoplásico, como ven acá. Este es un panorámico donde vemos la parte colónica o la parte intestinal normal, y acá vemos ya una serie de formaciones tubulares o glandulares. Esto es entonces todo esto, por la característica, miren ustedes, por la característica formaciones tubulares, con formación de células cúbicas o cilindroides, con una sola hilera de células, con su atipia nuclear que pueden ver acá. Todo esto entonces corresponde acá, corresponde a un patrón, a un adenocarcinoma pancreático biliar. Miren ustedes igual, también este es un adenocarcinoma pancreático biliar. Pero como dije, este puede ser también mixto, en algunos casos se ven, o pueden ser intestinal también. Y sobre todo intestinal, lo más frecuente cuando es este tipo intestinal es el mucinoso. Bien, ¿alguna pregunta hasta dónde hemos avanzado? Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir con la otra lesión, y que este es el cisto adenoma seroso microquístico, ¿no? El cistoadenoma microquístico del páncreas, el cistoadenoma seroso microquístico del páncreas. Bueno, el cistoadenoma seroso microquístico de páncreas es un tumor también, felizmente, bastante infrecuente, y que muchas veces se presenta entre el 1 y 2% de todos los tumores pancreáticos exocrinos. Estos tumores generalmente se van a presentar en la parte distal, en la parte del cuerpo o en la parte distal. Esta es una imagen donde podemos ver cada uno o los diferentes tipos de patología quísticas, ¿no? del páncreas. Son patologías benignas, y que muchas veces esto causa pues cierto tipo de temor por su crecimiento y comportamiento. Dentro de todas estas quistes que puedan presentar, o pseudoquistes, también tenemos el cistoadenoma seroso microquístico del páncreas, ¿no? Esto es característico en este tipo de lesión. Estas lesiones pueden macroscópicamente, pueden presentarse, pues, a veces el tamaño es variado, puede llegar a 2 centímetros o a
o 2.5 centímetros, pues variado, ¿no? Y es de un color, miren ustedes acá, un color medio grisáceo. Es una lesión tumoral, ¿no? Grisácea, ¿no? Grisácea, bien delimitada, bien delimitada. La superficie de corte, como pueden ver acá, miren, es una superficie de corte blanquecina con áreas cicatriciales, esta área de fibrosis, y que ahí se desprende, ¿no? A determinadas, todas las áreas, se desprende como estrías fibrosas, en la cual podemos ver de fondo múltiples cavidades quísticas de diferentes tamaños. Entonces, si nosotros vamos resumiendo de frente, es una formación tumoral, ¿no? De grisácea, bien delimitada, que puede llegar hasta 2.5 centímetros, algunas veces más grande, eso nadie lo sabe, ¿no? Cómo crece esto. No, entonces, superficie de corte, vamos a ver múltiples formaciones quísticas de diferente tamaño, con presencia de una fibrosis. Mire usted, esta fibrosis, como su fibrosis estelar, que rodea, macroscópicamente va a rodear a todos estos espacios quísticos. Esa es una de las características. Si acá nosotros vemos y seguimos todo este colágeno o todo este tejido fibroso, va a rodear a todos ellos. Esa es una característica esencial. Todo esto le da un aspecto esponjoso. Un aspecto esponjoso. Ustedes han visto, a veces las señoras de las casas, las mamás compran algunas esponjas, ¿no? Y esas esponjas, algunas son esponjas con unas formaciones muy chiquititas, ¿no? Pero otras se ven unos poco más grandes, de diferentes tamaños. Eso es lo que, estas son las características, ¿no? De esponja. Muy bien. Entonces, es un tumor raro, como le dije, que es una presentación habitual entre mujeres más que en hombres después de los quinta década, o sea, después de los 50 años de edad, y que la localización es en el páncreas distal. El pronóstico sigue siendo bueno esto, porque es una neoplasia benigna, se opera y no pasa nada, pero el comportamiento es lo que asusta acá, ¿no? El comportamiento a veces es maligno. Bien, estas lesiones pues son en raras ocasiones se han descrito muchas veces de esta cisto mucinoso, ¿no? Que puedan tener un comportamiento o puedan de repente asociarse a otro tipo de lesiones, ¿no? Pero vamos a ver, esto lo vamos a dejar allí nomás y vamos a describir microscópicamente cómo es la característica, cómo se van a ver. Toda esta parte de acá a la derecha son los acinos pancreáticos, todo esto de acá. Esto que ven acá donde estoy señalando, esos son los vasos pancreáticos. No os quiste por si acaso, son estructuras vasculares. Acá ven el componente fibroso, miren que usted ve, el fibroso. Y esto ya nos vamos casi al margen izquierdo y vemos acá estas estructuras. Estas estructuras son pequeños quistes, o sea, una formación quística multilocular, ¿no? Multiquística. De diferentes tamaños. Tenemos espacios quísticos, cavidades tubulares quísticas pequeñitas, medianitas, medianas, grandes y también otras mucho más grandes, ¿no? Entonces, todo esto. Y rodeado, miren ustedes acá, todo por fibrosis. Entonces, acá vemos igual, miren ustedes acá, esta banda de fibrosis. Acá podemos decir entonces que corresponde a una lesión quística multiloculada, ¿no? Lesión quística multiloculada. Entonces, esta constituida por múltiples formaciones quísticas de diferentes tamaños y rodeadas por septum fibroso. Todas están rodeadas por un septum fibroso. Bien, estas cavidades quísticas están revestidas por un epitelio cúbico con núcleo redondo central. Y en los espacios quísticos más distendidos, estas células cúbicas se vuelven unas células aplanadas. Todo esto. Mejor todavía, donde no puede ser una lesión
¿no? Quística multiloculada, ¿no? Multiloculadas acá, con los espacios quísticos, ¿no? Y de diferentes tamaños. Y todos ellos rodeados, pues todo está rodeado por estas tejidos fibrosos que vamos a ver. Muy acá se ve mejor. Miren cómo está rodeado, mayor aumento, el componente fibroso que vamos a ver. Revestido por células cúbicas, y cuando estos espacios son mucho más dilatados, estas células cúbicas se hacen células aplanadas. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo tenemos casi descrito en toda su extensión, este tipo de lesión. Esta es para ver la característica del revestimiento quístico. Son células cúbicas con núcleo redondo central. Muy bonitos estas células. ¿No? Muy bonitos. Acá estas bandas de colágeno que están alrededor de ellas acá. Bien. Estos entonces, pues, estos revestimientos, estas células, estas características histológicas, ¿no? Que algunas veces pueden ser cúbicas u otras veces pueden ser aplanadas. Mira, un panorámico muy lindo, se ve acá. De repente puede ser una foto de exámenes, esto también, ¿no? Muy bonito se ve. Todo esto corresponde pues a la zona de acino pancreático. Y acá vean ustedes qué cosa corresponde esto. Corresponde pues a la tumoración. Esta tumoración revestida por tejido fibroso. Con diferente, entonces acá sí vale ya todo lo que hemos dicho, que es una lesión multiloculada. A veces acá no se ve, pero en la macroscopía sí veíamos nosotros esta zona estelar fibrosis, ¿no? Fibrótica. Donde vemos, pero acá sí podemos ver multiloculadas, constituida por múltiples espacios o cavidades quísticas de diferentes tamaños. Medianas, pequeñas, pequeñitas, medianas o grandes, ¿no? Todas estas lesiones que vamos a ver. Separada, toda está separada por un septum fibroso. Todas estas lesiones están separadas por un septum fibroso. Y tapizadas, todas estas lesiones también tapizadas, porque por un epitelio cúbico con núcleo redondo central. Ajá, aquí muy bien, tapizada por eso. Miren usted cómo se ve. Muy bonito se ve todo, como de cada una de estos espacios quísticos están separadas por estos septum fibrosos. Y también que van a estar entonces aquí también constituida por unas células cúbicas con núcleo redondo central, y en los espacios más dilatados entonces un aplanamiento celular. Bien, esto es entonces lo que correspondería pues a este tipo de lesión, el cistadenoma seroso microquístico. ¿Preguntas? Ok, vamos a seguir entonces con la otra lámina que corresponde a la colangitis, ¿no? Ok, esto tiene pues también algo que ver con la lámina que habíamos entregado del ampuloma, ¿no? Histológicamente también vamos a hablar igualito. Estamos el hígado, aquí tenemos el hepático derecho, izquierdo, hepático común. El hepático común se une con el cístico, tenemos la vesícula y se une con el cístico, ¿no? Entonces el cístico y el hepático común van a formar el colédoco, y en el colédoco entonces se van a ir para llegar a la ampolla de Vater. Igual tenemos también aquí con el conducto pancreático, ¿no? Y todo esto van a llegar a la ampolla de Vater, está la papilita y está el esfínter de Oddi. Bien, esto pues, como tenemos acá, entonces vamos a tener aquí que esta lesión, ¿no? Tenemos cómo se van a formar acá. Ahora, ¿qué cosa es lo característico? ¿Qué cosa o por qué se forman estos tipos de lesiones? ¿Cómo se van a ver esta colangitis, ¿no? Esta colangitis, ¿a qué se debe? ¿No? Entonces, simplemente vamos a ver que estos cuadros, la etiopatogenia que vamos a tener acá,
La gran parte de esta colangitis se debe a un cuadro obstructivo. Esta colangitis no viene a ser sino una infección del sistema extrahepático. Vamos a ver acá, aquí. Entonces, cuando se produce una afección, entonces la función de esto es, miren ustedes, viene la bilis y su función es eliminar hacia la pared, siempre. El diámetro, para que ustedes sepan acá, el diámetro de esta esfínter de Oddi es 1 milímetro. Este es el diámetro. Entonces, fluye el líquido biliar y pancreático a este nivel. Cualquier cuadro que tengan ustedes obstructivo, que ya sea intracanalicular o interno o externo, puede provocar un cuadro obstructivo. Y al provocar un cuadro obstructivo, entonces esta bilis no va a llegar a ser vertida a la luz intestinal, ocasionando con esto que aquí en la parte duodenal vamos a encontrar bacterias. Y esta es su función, no es regresional, no es retrógrada. Entonces, esto aquí, la bilis entonces, esta acá puede haber gérmenes y estos pueden penetrar cuando está obstruido. Al penetrar acá y estar obstruido, entonces esto comienza a dilatarse un poquito y acá también comienza a dilatarse. Y este germen que ha pasado, que generalmente puede ser enterobacterias, Klebsiella, ¿no? Escherichia coli, que son los más comunes, pueda infectar. Aquí va a haber un aumento de presión. Y al haber un aumento de presión, entonces aquí esta bilis, pues, el flujo es que es anterógrado, entonces se va a volver un retrógrado, o sea, puede regresar acá. Y al regresar, se puede producir una infección, tanto infección intrahepática como extrahepática. Por eso hay el nombre colangitis extrahepática o colangitis intrahepática, ¿no? Bien, la causa principal de este es el cuadro obstructivo, entonces es la litiasis, es la causa principal, la litiasis puede ser. Otra causa también la estenosis benigna. Otra causa es lo que habíamos visto en el ampuloma, o sea, un cáncer de la cabeza de páncreas o cáncer de la ampolla de Vater. Bien, ahora, esta función de esta bilis no viene a ser sino, entonces ya ustedes saben, una función de emulsionadora para todo lo que es el componente alimenticio, permitiendo de que todos estos elementos nutricios pueden favorecer a nuestro equilibrio, ¿no? Y necesidades orgánicas. Entonces, es el flujo de bilis anterógrado. Y la bilis también está estéril. Pero cuando se ha producido un cuadro obstructivo y debido a esta bacteria, entonces puede ser una función retrógrada. Acá hay un aumento de la presión, ¿no? Intracanalicular y esto pues hace que comience a fluir y esta bilis comienza a regresar. Pero hay una cosa, que esta bilis también tiene una función bactericida, y función bactericida de acuerdo a los componentes de sales biliares que tiene. Pero ni esa función bactericida le va a servir para poder matar a toda esta secreción o a todo este componente bacteriano que se puede ver acá. También otra función que tiene es también por la inmunoglobulina A, ¿no? Entonces puede ser este tipo a pesar de tener un tipo de protección, no va a poder cumplir con este cometido. Miren ustedes, la principal causa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la litiasis. Es la principal causa que puede haber cuadro obstructivo. Entonces, cuando miren acá, también le digo, entonces, esto litiasis, si esto ya llega acá, lo obstruye. Al obstruirse, esto hace un intento de abrirse, sellarse, pero acá produce una infección, ¿no? Produce
esto produce un daño de la pared celular. Al producirse un daño en la pared celular, va a aparecer los elementos proinflamatorios. Entonces, esto trata de abrirse y acá tenemos los gérmenes y estos son los que van a entrar. Si esto es anterógrado, entonces se aumenta la presión intracanalicular y esto pues comienza, o intraductal, perdón, y esto comienza pues a regresionar una presión y la bilis vuelve retrógrada. Y eso es lo que va a afectar a toda esta lesión. Ahora, esto no tan solo va a producir por los cálculos, hasta el barro biliar puede ser también un factor predisponente. O puede ser el tumor, que puede ser forma externa, alteraciones congénitas o formaciones tumorales periampulares. Puedan provocar todo este cuadro obstructivo y dar estas lesiones de la colangitis. La colangitis también llamada pues colangitis aguda o colangitis supurativa. Esta infección es tiene un alto grado de morbilidad, ¿no? Entonces, y generalmente es un proceso secundario que va a ocurrir entonces en el conducto biliar. Muy bien, las causas entonces ya le hemos dicho, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, que es lo más común. Bien, acá tenemos también, dentro de esto, miren ustedes otra vez, acá miren ustedes, ahí están los culpables, ahí están los cálculos, y que puede haber ocasionado este tipo de colangitis, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, igual acá también, miren ustedes cómo se ve, y esto provoca pues una serie de alteraciones que se van a dar acá. Bien, entonces tenemos la patología, se presentan condiciones, la ictericia es el proceso obstructivo principalmente. ¿Cuál es la característica clínica? La característica clínica es la tríada de Charcot. ¿Y cuál es la tríada de Charcot? Es la ictericia, la fiebre y el dolor abdominal. El dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, ictericia, fiebre y dolor abdominal es la tríada de Charcot, ¿no? Eso es lo primero que nosotros vamos a tener en estos tipos. Ahora, en algunos casos, también puede presentarse una hipotensión y confusión mental cuando los casos ya son más avanzados, cuando el hígado tiende a presentar cierta alteración funcional, entonces, y comienza a haber cuadros, ¿no?, de encefalopatía hepática. Entonces puede haber ahí shock. ¿Y cuando hay shock? Hipotensión. ¿Qué trae consigo una hipotensión? ¿Y qué trae confusión mental? Cuando a esta ictericia, a esta fiebre y dolor abdominal, o sea, cuando tenemos aquí a la tríada de Charcot, se agrega la hipotensión y la confusión mental, tenemos la pentada de Reynolds, ¿no? Entonces, esto es también cuando se agrega. Son los casos ya un poquito más avanzados, un poco más complejos que lleguen ahí. Pero si usted le llega un paciente que tiene fiebre, dolor e ictericia, colangitis, de frente, ¿no? De frente. Pero a veces es un poco problemático, ¿no? Un poco porque el paciente a veces llega ya con la conciencia, una confusión mental, no bien, entonces hipotenso, es un cuadro chocado, entonces tienen que pensar también ya no en la tríada de Charcot, sino también en una pentada de Reynolds, pero esto está asociado ¿a qué? A una colangitis más avanzada, una colangitis más compleja, una colangitis en la cual le va a dar un poquito más de dolor de cabeza para su tratamiento también para estos pacientes. Bien, desde el punto de vista histológico, entonces vamos a ver acá, miren ustedes, este es un corte en la cual, esta es la luz, acá vamos a ver acá, miren, este es el corte y vamos a estudiar nosotros acá, muy bonito esto de acá, donde tenemos, ¿no?, la parte de colédoco, ¿no? Entonces tenemos acá los cortes transversales del conducto y eso es lo que vamos a estudiar acá para determinar la función de esta lesión. Y acá tenemos la parte de la pared con infiltrado inflamatorio, estructuras glandulares normales, infiltrado inflamatorio agudo, generalmente, acá en la luz también vamos a ver forma de necrosis. Miren ustedes acá dentro de la pared el epitelio erosivo con infiltrado inflamatorio agudo, ¿no?
Entonces, neutrófilo aquí es... Entonces, todo esto son, muchas veces los conductos se ven afectados y todas estas lesiones, vamos a ver acá. Infiltrado inflamatorio. Este es la luz de la pared. Entonces, esta es la luz del conducto, perdón. Entonces, este es neutrófilo dentro de la luz de los conductos biliares. Y también conductos, y también infiltrado del epitelio, ¿no? De los conductos. Todos estos son. Esta es la luz. Entonces, esto, si está en la luz, esto sería pues una... acá tenemos un infiltrado y acá tenemos otra componente de la luz, biliar, ¿no? Con un exudado inflamatorio. Infiltrado cuando está dentro del tejido, exudado cuando está en la luz del tejido, ¿no? Entonces tenemos acá presencia. ¿Bien? Acá igual, miren ustedes, todo esto es la luz, el epitelio reactivo que se ve acá, con el componente infiltrado, ¿no? De esta luz. Bien, igual vamos a ver también, esto es linda esta foto, entonces aquí es donde ya vamos a ver los neutrófilos, se encuentran a nivel de la luz del conducto biliar, ¿no? Entonces, esto es un exudado inflamatorio agudo o neutrófilo en la luz, ¿no? Del conducto, y también un infiltrado inflamatorio en la pared, ¿no? De los conductos biliares. Bien, a estos conductos muchas veces no se ve ningún tipo de afectación, solamente la erosión y destrucción por este epitelio, ¿no? Y esta característica nuclear no nos debe asustar a nosotros, porque esto simplemente se va a dar por proceso de tipo irritativo o de tipo reactivo. Miren acá qué linda es esta foto que les mostraba, donde vemos acá la luz, vemos el epitelio, y vemos aquí, dentro de la luz ductal, vemos esto, miren ustedes acá, este es un exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio, ¿cómo daña? Este es el epitelio se va dañando acá, se daña, se erosiona y comienza ya este contenido neutrofílico a penetrar a toda la pared. A penetrar. Entonces acá es un infiltrado inflamatorio y un exudado en la luz ductal, ¿no? Exudado neutrofílico o a base polimorfo nucleares o exudado inflamatorio agudo en la luz ductal, erosión del epitelio, ¿no? Erosión del epitelio e infiltrado inflamatorio agudo en la pared ductal. Eso es lo característico de esta lesión, ¿no? Entonces estos neutrófilos están dispersos, ¿no? Y con una reacción, todo esto es una reacción ductal. Todas estas cosas que vemos ahí, los núcleos pueden ser ahí. Entonces, y esto pues lo que corre acá mucho mejor todavía, miren ustedes cómo se ve, ¿no? Acá tenemos esta zona, ¿no? Bien, esto pues entonces correspondería pues a esta colangitis aguda. Igual, a mayor aumento, para ver en la luz ductal todo el exudado inflamatorio agudo. Bien, con esto concluimos con esta sesión. Bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok, muy bien, entonces ya con eso ya concluyo. La otra es que el día ya ustedes vayan pensando para ver, porque tenemos problemas. El próximo lunes que tenemos clase, vamos a tener un problema y el problema es que el examen que supuestamente habíamos programado para el día miércoles, entonces estoy viendo que esto es feriado. Digo, no es feriado, sino esto por la institución misma, entonces no hay actividades académicas el día miércoles que habíamos planeado nosotros, ¿no? Entonces el día miércoles y el día jueves también.